Amigas y amigos de Impacto Informativo, muy buenos días. Los saludamos en este miércoles 15 de septiembre y justamente vamos a hablar sobre este tema con el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, delegado de los empresarios ante el Consejo Nacional de Salarios, el empresario Rodrigo Gómez de la Torre, a quien, insisto, le damos la más cordial bienvenida a Impacto Informativo. Conversemos, Rodrigo, sobre las reformas planteadas por el Ejecutivo en este nuevo gobierno. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, está sustentando un proyecto paralelo al Código de Trabajo. Ha dicho en reiteradas ocasiones un código, una serie de normativas que trabajarían paralelamente con el Código de Trabajo, habida cuenta de que el Código de Trabajo beneficia a quienes tienen empleo. Y este proyecto que está planteando el Ejecutivo, pues tiene el objetivo de favorecer la creación del empleo para aquellos que en el momento se encuentran sin trabajo, que están en el desempleo. ¿Cómo ves las reformas? ¿Cómo ves los diferentes planteamientos? Rodrigo, buenos días. Estimado Edgar, muy buenos días. Carolina, un gusto a todos los radioescuchas e internautas. Creo que es importante iniciar recordando que el código, si bien es un código muy antiguo que data del año 38, se lo creó en un momento en el cual había muchísimo abuso del sector empleador de finales del siglo XIX, que consolidaron los códigos laborales en el inicio del siglo XX. Estos códigos se han ido modificando y actualizando a las nuevas realidades laborales en gran medida, en gran parte, en gran cantidad de países. El Ecuador, lamentablemente, ha seguido manteniendo la misma visión del siglo XIX para las últimas reformas que se han dado en materia laboral, y tener claro que una norma no crea no crea trabajo por decreto, pero sí destruye empleo por mal manejo. Y el caso ecuatoriano es un ejemplo vívido cuando en la ley de mal llamada de justicia laboral, que tanto sindicatos como empleadores calificamos de injusticia laboral, aplicada en el año 2015, comenzó a destruirse el empleo en el Ecuador de forma sostenida y sistemática. Esta realidad ecuatoriana prepandemia derivó en que el año 2019, también prepandemia, se trabaje muy fuertemente a nivel de Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el ente rector de la política laboral, validado por la Organización Internacional del Trabajo, donde están trabajadores, empleadores y gobierno que hace de mediador. En este consejo, y esto lo hemos conversado, Edgar, uno de los temas que se trató fue precisamente el tema de la jubilación patronal. Y para el mes de octubre del 19 se evidenció los datos que están saliendo actualmente, que solo un 5% de los trabajadores accede a la jubilación. Entonces, que la jubilación tiene que ser modificada, porque si bien un 5% accede, el tiempo de estabilidad laboral que teníamos promedio en ese momento ya estaba en 5 años. Entonces, acceder a los 25 años que determina el código para ser beneficiario de la jubilación patronal o a los 20 para los prorrateos, lo hacía completamente inviable. Pero ¿por qué no se accedía, momento? Rodrigo? ¿Por qué los trabajadores no acceden a la jubilación? Porque son despedidos antes de que se cumpla el periodo de 25 años. La propuesta ahora es eliminar la jubilación patronal, cuando más bien debería plantear que se cumpla, que los empresarios, que los empleadores cumplan con la ley. A ver, yo creo que acabo de mencionar el tema. El tiempo de estabilidad laboral promedio, de acuerdo a los registros del Ministerio de Trabajo, precisamente era entre 5 y 6 años, bien sea por separación voluntaria o por despido. Pero el tiempo de rotación de los trabajadores estaba en 6 años. O sea, no llegábamos ni siquiera a 10, a la mitad del periodo. Entonces, el planteamiento fue que tenemos que pensar en acceder a la jubilación patronal. Y creo que la eliminación no es la palabra que se debe utilizar. Lo que se está planteando es una modificación de la jubilación patronal, muy en medida de lo que se planteó en el 2019, a través del cual, si Rodrigo tiene
y pongamos un empleador por año hasta los 20 años, 20 empleadores, yo sigo aportando. Y ahí había un poco de discrepancia que no se llegó a un consenso, si era solamente del empleador o era un fondo compartido, trabajador y empleador, donde se aportaba un fondo indistinto el número de empleadores. Y este fondo que se capitalizaba voluntariamente, bien sea a través del IES, BIES o un fondo privado, permitía que el trabajador tenga acceso a una jubilación patronal digna al final de su periodo laboral. Y aquí hay que considerar un tema adicional. Se habla de 25 años, pero si tú estás hablando de que alguien comienza su vida laboral y para hacer números fáciles, pongámosle a los 20, que realmente es anterior, pero comenzamos a los 20. A los 45 años ya tendría un fondo de ahorro importante, pero a los 45 años está en plena vida laboral. La expectativa de vida actualmente está en 83. Entonces sí hay que pensarle bien a esto. Y un punto de discusión fue ese. Bueno, a los 45 años ya me jubilo, ¿y qué hago? No, señor, hay que ver qué pasa con ese fondo, si ese fondo puede retirarse, puede seguirse capitalizando, pero también creo que es importante que hay que reconocer que debe haber un periodo de transición para que quienes están de acuerdo al código vigente se mantengan en el código vigente. Si cambian de trabajo, pues accederán a la nueva modalidad, y quienes están pasados los 10 años, es importante ese dato porque ya ahí ya se comienza a, ya se tiene que hacer la provisión, la provisión del lado del empleador, que se efectiviza recién a los 20 años cuando cumple el periodo para tenerlo, pero esto se mantendría y habría este periodo de transición que hay que acordarlo bien, pero es válido porque este es un tema que es un derecho que lo reconocemos, lo hemos reconocido siempre, pero lamentablemente no se está cumpliendo porque tienen que cumplir 20 años con el mismo empleador. Y si cambia por voluntad del trabajador, lo pierde. Entonces aquí la Ahora, idea es otorgar más derechos a los trabajadores, pero también en compensación de que haya una mayor elasticidad laboral en materia de jornadas. Rodrigo, retrocedamos un poco hacia criterios generales. ¿Cómo es posible que puedas tener algo parecido a un código de trabajo sin ser el código de trabajo? Se supone que el código de trabajo es una especie de elemento general y superior. Y aquí se está pensando en un cuerpo de normativas parecido que no tiene vigencia para todos los trabajadores porque se dice esto es para los que no tienen empleo. ¿Cómo pueden superponerse dos elementos de orden normativo? No se superponen, porque hay ciertos principios que están considerados en el Código del Trabajo que serán tomados en cuenta. Es lo que hemos conversado, por lo menos con el ministro, y de hecho esta de aquí no es una propuesta nueva. Esto de aquí también se habló ya en el 2019, la necesidad de tener una suerte de ley paralela que no tenga la misma visión arcaica del código vigente, porque una reforma al código integral es políticamente muy compleja y lo que necesitamos era otorgar derechos. ¿Qué se planteó? Precisamente elasticidad en las jornadas para ajustarnos a las nuevas formas de trabajo. Hoy por hoy, Edgar, tú me puedes estar entrevistando desde tu casa en Quito o puedes estar tal vez con un problema horario, puedes estar tranquilamente al otro lado del planeta y entrevistándome de igual manera. Y así hay formas de trabajo. Ya no estamos compitiendo de igual a igual con el otro ecuatoriano que está aquí viviendo en la parroquia vecina o en el barrio vecino. Podemos estar compitiendo laboralmente con personas que están en otros continentes. Entonces, esas nuevas formas de trabajo tienen que aplicarse. Y la propuesta siempre fue, tengamos una ley paralela. Y de hecho, la ley de oportunidades, perdón, la ley humanitaria, que ha sido cuestionada por los dos lados, es muy interesante, precisamente sostuvo el trabajo en el 2020, que ahí sí ya por efectos de pandemia se perdió muchísimo, y permitió crear nuevos empleos en condiciones que eran viables, donde no se perdía el 13º, el 14º, las vacaciones, no se perdía eso, solamente se planteaban
jornadas diferenciadas, mucho más elásticas, hacia realidades pragmáticas. No quiero tomar las palabras de que la realidad supera la legalidad, pero sí creo que la realidad supera con creces la ficción de ciertos personajes que están analizando los temas desde un escritorio o desde un concepto del siglo XIX. Pero sí hay que tener cuidado con algunas de las recomendaciones o con algunas de las propuestas. Por ejemplo, la semana pasada hubo tropezones y hubo, por cierto, protestas porque se está planteando que en el reparto de utilidades para los trabajadores que adquieran, ¿no es cierto?, plazas de trabajo, ya no se tomen en cuenta las cargas familiares. Algunos lo ven, pues, como una serie de conceptos regresivos, cuando la ley lo que plantea más bien es ir hacia adelante, mejorar las condiciones y no empeorarlas o regresar en términos de derechos. Ese es un tema que también tengo mis observaciones, no lo acabo de comprender bien, pero claro, si nos juntamos con muchos jóvenes a hablar del tema y vemos que la edad a tener hijos ha pasado desde los 18, 19 años, hace 40 años. Ahora estamos viendo que está bordeando los 28, 30, 32 años a tener el primer hijo. Si nos juntamos con los que no tienen hijos, obviamente van a estar de acuerdo con esto, y los que tienen hijos va a ser por el otro lado. Creo que habría que esperar el texto de la ley para ver cómo se lo entiende esto. Sí creo que hay un tema a ser discutido todavía. El Consejo Nacional del Trabajo no se ha reunido en este gobierno, entonces mal podríamos tener una opinión compartida como consejo, pero sí creo que es importante analizar este punto más detenidamente. Sí vemos importantísimo que haya una ley paralela, estamos de acuerdo que sea una ley paralela. Creemos que esta ley debe tener consideraciones hacia los emprendedores, que son pequeños empresarios que están naciendo. Y arrancas y arriesgas plata, arriesgas patrimonio, te endeudas, te metes en un trabajo y todo el mundo tiene miedo de contratar porque no terminas de contratar, pasaron 90 días y ya tienes una estabilidad mínima de 3 años, cuando tú no sabes si tu negocio va a durar un año. Entonces, tener una elasticidad para que los primeros 3 años, respetando los derechos laborales, tercero, cuarto, se pueda terminar la actividad económica sin que esto sea considerado como despido intempestivo cuando el empresario quiebra. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se trataron en el 19 y en gran medida están consideradas tanto en los acuerdos ministeriales del 20 como en la propuesta normativa de ley. Y creo que hay un tema que es importante. Uno de los sectores más golpeados es el sector de mujeres en el momento de la pandemia. En el 2019 se acortó la brecha laboral entre hombres y mujeres. En 2009 se acortó la brecha laboral entre hombres y mujeres. Y esta se volvió a abrir en el 2020. A igual trabajo, igual remuneración. No estamos hablando de género. Aquí sí creo que deberíamos apretar un poquito que haya incentivos, pero no solamente por contratación de mujeres, sino porque haya un equilibrio salarial, que a igual trabajo, igual remuneración, si un hombre y una mujer van a realizar la misma actividad, pues que se considere esto para que deban tener igual remuneración y sobre eso medir, no solamente contratación de mujeres por ser mujeres, sino por el tipo de trabajo que se está haciendo. Me remito a uno de los términos que has explicado al inicio de esta entrevista. La ley por sí misma no va a generar trabajo. Entonces, con todas las bondades que pueda tener el proyecto, ¿será capaz de ampliar la infraestructura productiva que actualmente existe para que los empresarios abran nuevas y mayores plazas de trabajo? Los empresarios actuales, la capacidad actual. A ver, tú vas a tener varias consideraciones. Tú necesitas un tema de elasticidad laboral, porque a algunos la palabra flexibilidad les parece, se ponen nerviosos. Entonces, hablemos con otro término, poder ser más elásticos en los horarios, poder trabajar de lunes a sábado o 6 jornadas en la semana, poder extender a más horas por día y en base al acuerdo de trabajadores y empleadores. Otro,
los emprendimientos que nacen no tengan este dogal de los 90 días, sino puedan tener un periodo de certezas hasta los 3 años. Sí, si a los 3 años un mes quiebra por alguna razón, ya cae dentro de las reglas del código. Tenemos que ver la depuración tributaria, porque si le vamos a poner más impuestos al ciudadano, lo último que va a buscar es contratar más gente. Entonces, lo que necesitamos es darle certezas y ir y definir ya cómo va a ser la eliminación del impuesto a la salida de divisas que ha quedado ser progresivo. Entonces, es una combinación de escenarios en los cuales debemos trabajar y no solamente creer que una norma va a solucionarlo. Y ahí he escuchado en los últimos días que inicialmente se hablaba de la ley de oportunidades laborales como una y la reforma tributaria como otro tema. A la Asamblea, con lo que estamos viendo, va a haber que entrar con una propuesta de ley estructurada y creo que lo que se habla estos últimos días de la ley de creando oportunidades, donde está lo laboral y lo tributario conjunto, debe ir como un económico urgente y creo que se debe medir bien, porque si seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo, de sostener a través de tributos un Estado obeso, no vamos a solucionar problemas. Y por otro lado, si vamos a seguir con parches intermedios, viendo al código cómo reformar el artículo 16 o el 47 o el 85, tampoco vamos a ninguna parte. Sí se requiere una forma de pensar diferente y confiamos que lamentablemente no nos están dando esa confianza, la Asamblea Nacional también comience a pensar en función de país, en función de Ecuador y no en función de intereses particulares de cada uno de los asambleístas. Eso sí creo que es importante. Bueno, Necesitamos una reforma integral en todo el escenario. Y hay un tema importante. Lo que se está haciendo desde el Ministerio de la Producción, y tendremos una reunión la próxima semana para ver ya qué otros proyectos hay y estamos llevando nuevas propuestas, creo que es fundamental. ¿Por qué hablo de Ministerio de la Producción? Porque si nosotros podemos tener más Ecuador en el mundo, más productos, y hablo ya con visión agropecuaria, más productos, sean estos primarios o manufacturados para exportación, tendremos mucho más cadenas logísticas operando, tenemos mucho más industrias operando, tenemos mucho más agricultura operando, pudiendo sacar más productos, buscando, corrigiendo las distorsiones internas, ser más competitivos y tal vez trayendo casas comerciales de insumos para que compitan en términos más éticos aquí en el Ecuador, porque sí hemos identificado que para el sector agropecuario las diferencias de utilidades están bordeando entre el 80 y el 300% de lo que podrían estar costando los productos e insumos agropecuarios para el Ecuador, lo cual sí nos parece algo que debe ser cuestionado. No regulado, pero sí abrir competencia pura y dura para los insumos agropecuarios. justamente por lo que podría ser un proyecto mixto, ¿no es cierto?, laboral y tributario, es que hay otras inquietudes que al momento son parte de la discusión. Por ejemplo, que los trabajadores, los actuales, no sé qué va a pasar con los que vengan, que ganan $1,000 y a partir de que ganen $1,000 van a hacer una contribución única al Estado actual. Si partimos de los propios criterios del gobierno del presidente Guillermo Lasso, de decir que los que más tenemos son los que más tenemos que aportar, pues las personas que ganan $1,000 no están en ese grupo, ni de lejos. Más bien podrían ser de los más desafortunados de toda esta pandemia. Entonces, pedirles a ellos contribuciones, no sé si sea justo. Comparto plenamente la preocupación. Creo que estas declaraciones van a tener que ser pulidas. Inicialmente, al ministro de Finanzas, a quien le tengo grato aprecio, habló en un momento de $500. El salario promedio en Ecuador bordea los $650 más o menos, ¿ya? Creo que los mejor asalariados, queremos verle por ese lado, es una élite muy pequeñita del sector privado y una élite menos pequeñita del sector público que estarían en eso. Pero $1,000 creo que es una contribución, por más mínima que sea porcentualmente, es una contribución elevada. Estaba revisando justamente las cifras de recaudación y veo que hay
recuperación de la recaudación importante, pero me quedo más bien con las palabras del presidente el día de ayer. Sabemos quiénes son los evasores, sabemos quiénes dicen que no tienen cómo pagar impuestos, pero tienen su plata fuera. Yo creo que por ahí está el problema. Meterle más impuestos a la ciudadanía, por más mínimo que sea, no creo que va a generar soluciones, creo que va a generar complicaciones, porque mucha, en gran medida, la gente que todavía ha conservado empleos, sea de 300, de 400, de 500 o de $1,000, viene arrastrando cuentas pendientes de varios frentes de lo que es 2019. Y sobre esto menciono, se ha rumorado mucho un posible impuesto al patrimonio. Ojo, el patrimonio productivo, le metemos impuestos al sector agrícola, que tiene mucho patrimonio, pero el patrimonio no es liquidez y baja rentabilidad. Y metemos un patrimonio y me meto con el sector turístico, con quienes he conversado, en el cual tenemos hoteles que están prácticamente parados, los restaurantes que han pasado con el 20, 30, 40% de aforos. Es para terminar de aniquilarles. Un impuesto al patrimonio y en el término de tierras rurales productivas, no lo tuvimos ni siquiera con el gobierno del que ya me olvidé el nombre. Con el anticipo de impuesto a la renta, se eliminó el impuesto al patrimonio, no se consideraba tierras rurales. En el 2016, cuando se puso la contribución solidaria por el terremoto, no se consideraron las tierras rurales para esto. Y el impuesto a las tierras rurales, que gracias a Dios se eliminó, inclusive era deducible por 4, porque nunca fue considerado como un impuesto a la tierra, sino como una forma de levantar el catastro rural y ver quiénes tenían tierras. Por ahí parece que eran los tiros en ese momento. Entonces yo sí vería con mucha cautela a qué tipo de cosas estamos hablando y más bien, ya, yo creo que así como el ministro de Trabajo está haciendo referencia un poco más puntual, como digo, no me agrada que se hable de la palabra eliminación de la jubilación patronal, creo que se debería hablar de la modificación de la jubilación patronal, claro y duro. Yo sí pediría que desde el Ministerio de Economía, pues, nos amplíen un poco más la información, inclusive para poder aportar positivamente a una reforma tributaria que es necesaria, equipararnos con países vecinos. Tenemos una de las cargas tributarias globales más altas de la región, dicho no por los empresarios ecuatorianos, por un acaso, dicho en un informe del mes de octubre del 2020 del Fondo Monetario Internacional. O sea, ojo, no somos los empresarios ecuatorianos que nos estamos quejando de locos. Estamos en esto. Y sobre los impuestos otros que nos están afectando a las tierras, yo sí plantearía que los municipios también se pongan un poco coherentes, que no dan servicios al sector rural, pero como están viendo cómo meterle impuestos prediales y generan unas valoraciones descomunales de lo que son los predios para ver con fines recaudatorios. De hecho, tenemos valoraciones en el sector rural que están desde el doble hasta 12 veces más que lo que se podría vender la propiedad en valor comercial. O sea, los municipios tampoco están ayudando, ¿ah? Bueno, ¿Para qué cada elemento de gobierno, y con eso termino, Edgar, está viendo cómo cuida su espacio de estado grande, estado matriz o estado chiquito obeso, en lugar de ver cómo desarrollamos un país de futuro? y en esa defensa de los metros cuadrados o de los pequeños intereses o los grandes intereses de cada sector, de cada grupo, hoy se realiza una serie de movilizaciones en varias ciudades del país organizadas por el Frente Unitario de los Trabajadores, por la CONAIE, por la Unión Nacional de Educadores. Entre otras razones, ¿no es cierto? Porque la plataforma de lucha es amplia. Se habla de rechazar el proyecto laboral, la mega ley del Ejecutivo, que como hemos conversado a lo largo de este espacio, todavía se está confeccionando, ¿no? Es decir, todavía no está lista y esos sectores ya la rechazan. Dos conceptos: más movilizaciones, menos soluciones. ¿Y qué estamos rechazando? Nosotros estamos haciendo comentarios y observaciones sobre algo que escuchamos en la prensa.
pero rechazar el proyecto de ley ya con movilizaciones es, como lo he dicho varias veces, es estar en contra de los que están en contra de los que están a favor, y en este caso, en contra por un acaso, porque ni siquiera tenemos un proyecto de ley. Entonces ya, está bien que se movilicen, les gusta movilizarse. Yo creo que es preferible dejar de movilizarse tanto y ponerse a trabajar. Y lo mismo lo he dicho para el sector agropecuario. Tenemos problemas en arroz, tenemos problemas en leche, tenemos una serie de problemas. ¿Por qué en vez de armar bochinche, no nos sentamos a trabajar juntos productores, y eso se lo está planteando en varios sectores, para acortar las cadenas de comercialización, mejorar los procesos de industrialización, formalizar de mejor manera la economía rural, volvernos más competitivos? Y lo voy a decir aunque sea políticamente incorrecto. Si somos más competitivos, en lugar de que nos vengan productos de contrabando, y contrabando en países que tienen libre comercio, yo personalmente no lo entiendo, pero bueno, en vez de que vengan productos de contrabando al Ecuador, ¿por qué no contrabandeamos productos del Ecuador a esos países, produciendo aquí un poco más barato? Y por eso sí me enfoco en que haya más competencia en el tema de insumos agropecuarios, porque no es posible que insumos importados a Colombia e insumos importados al Ecuador, la misma marca en Colombia cueste 30, 40% menos. Eso no es concebible, y que las utilidades sobre precios de importación a precio de consumidor final en el Ecuador sean descomunales. Eso estamos trabajando ahorita, identificando casas comerciales, identificando también cuáles son los precios reales fuera del Ecuador, y plantear mecanismos. No solamente que un productor vaya a importar cosas chiquititas, sino que casas comerciales, así como casas comerciales ecuatorianas están vendiendo en Colombia y en Bolivia, que vengan casas comerciales colombianas, peruanas, estadounidenses, vengan a comercializar directamente en el Ecuador, reconociendo que los aranceles desde hace mucho tiempo son cero, y que en mayo se eliminaron 128 partidas arancelarias, todas se fueron a cero, y que ahora en agosto entraron en vigencia la reforma de julio, en el cual 667 partidas también se redujeron. Seamos más competitivos, seamos más patriotas, seamos más nacionalistas, pero nacionalismo bien entendido, no el tema de cerrar fronteras, porque eso es un absurdo. Bueno, en consonancia con el pensamiento de la CONAIE, organizadora de las marchas de hoy, está el bloque de Pachacutic, que la semana pasada decía que iba a rechazar el proyecto, la mega ley del Ejecutivo, sin que haya llegado la mega ley del Ejecutivo. Esto nos pone cerca de la pugna de poderes. ¿Cómo se podrá solventar este tema? Te voy a ser honesto y te voy a dar con fechas. El 14 de mayo en la mañana lancé un editorial mío que decía los retos de la Asamblea, que básicamente era, si terminamos con una de las asambleas, terminó una de las asambleas de ese día peor calificadas en la historia republicana del Ecuador, asamblea o congreso o parlamento, como queramos calificarle, de las peor calificadas en la historia republicana, o sea, no es menor el tema. Yo decía, el gran reto de esta nueva asamblea es levantar el nombre de la asamblea. El 21 de mayo, viendo ya las pugnas internas y las complicaciones, y dije, por favor, señor presidente, si la asamblea no toma alguna decisión ya para ponerse en regla, y ya Yesenia Guamaní te va a acompañar a ti luego, pero si la próxima asamblea no pone un tema de corregir los errores del pasado y demostrar que está pensando en Ecuador y no está pensando solamente en intereses sesgados puntuales, lo que yo vería es que no una muerte cruzada, porque el riesgo es demasiado alto, porque perderíamos un gran presidente, estoy convencido de ello, pero sí pensaría seriamente en la propuesta que hace el doctor Roberto López de disolver la Asamblea a través de una consulta popular y regresar a la Constitución del 98. No es posible que una Asamblea se oponga a un proyecto de ley del cual ni siquiera conoce. Eso sí, por principio es una vergüenza. Muy bien. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por esta charla. Gracias por este intercambio de opiniones. Vamos a ver qué es lo que sucede en torno especialmente a las reformas laborales. Gracias por tu tiempo, Rodrigo.
Gracias a ti, Edgar. Un abrazo a todos los radioescuchas de internautas. Muchas Saludos. gracias. Que tengas un buen día. Vamos con Carolina y más información.